Es realmente asombroso cómo hoy, a diferencia de la década de los 60, donde tuvimos la dicha de hablar de yoga en la universidad, hablar de yoga en otros contextos, a gente adulta mayor, hablar de yoga en colegios y hablar de yoga en otros aspectos del colectivo nacional. Es realmente asombroso hoy día ver cómo ya ese concepto de yoga que tratábamos de discernir y reflexionar en el momento anterior, hoy en día como muy natural, y no solamente es natural, sino que se convierte como en una urgencia para mucha gente joven, lo cual me da a mí suma complacencia verlos con su mat caminando en cualquier acera de nuestras ciudades o de nuestros pueblos, y uno ve en esa posibilidad de la conciencia que está presente, ver toda esa convergencia de imágenes que se dieron en un tiempo cuando nos caminábamos por los laberintos o los jardines de las universidades de nuestro país para dar yoga. Ahora la gente llega y los vemos caminando por las aceras de nuestros pueblos o los vemos dirigiéndose ahí muy pausada y tranquilamente a su clase de yoga. Eso es asombroso. 5 décadas después observar eso, donde la palabra ya no es solamente una curiosidad o algo desconocido, sino algo que nos va a facilitar bienestar. Y al hablar de bienestar o estar bien o muy bien, por supuesto que es conveniente hacer las sugerencias, no solamente de la metodología que está muy bien explicada en los libros antiguos de la cultura Veda, como el tratado ayurvédico, que no significa otra cosa que el conocimiento de la vida para intentar o para conservar ese bien supremo que llamamos salud. Se considera el tratado ayurvédico como un libro de medicina antigua. No solamente los aforismos de Patanjali, ¿no?, en el cual dice que no solamente es conveniente la vida en su circunstancia, llamemos en este cuerpo físico, que es donde nos encontramos, sino también la vida en su aspecto mental. Pero al ir al aspecto mental nos iríamos a encontrar con una dinámica muy independiente o interdependiente, como es el diálogo interior y las experiencias de vida que cada quien tiene y que de una u otra manera todo mundo recoge a través de sus sentidos y se configura un contexto e interpreta una historia personal o grupal, en donde muchas veces pues lo que observa o lo que sus sentidos le comunican no es, como podríamos decir, lo más gozoso, lo más glorioso y por lo tanto lo más seguro, donde tal vez lo que encontramos a nuestro alrededor es hambre, miseria, enfermedad o sencillamente vejez y abandono. Y sin embargo la urgencia interior de hacer yoga, en lo que el contexto, cuando surge el aforismo de Patanjali o surge el tratado ayurvédico, era un contexto, como todavía mucho es en India, no el más idóneo en una extensión y en una población tan grande como la que tenemos hoy día y que siempre fue numerosa. Así que, ¿qué es lo que se hacía, no?, o qué es lo que se sugería para poder conservar ese bien supremo como es la salud? Ese bien único como es la posibilidad del discernimiento y la claridad para tener claridad en lo que percibimos y en lo que interpretamos y en lo que buscamos y lo que queremos según lo que hemos percibido. En este caso pues la tranquilidad y la serenidad mental para poder de otra manera poder responder o insertarse en ese contexto natural o social de una manera constructiva, una forma creativa, creadora, o ante una ampliación de lo que es realidad como un anhelo o una esperanza. Entonces, viendo eso que señalábamos como orígenes de la palabra yoga e intentando verlo hoy día como esa práctica ya de una manera más espontánea, más gozosa, más gustosa y con una serie de expectativas e ilusiones de aquellos que la practican, no podemos olvidar que para realizar estas prácticas que van de beneficio y nos facilitan estados idóneos,
con un contexto muy diferente, por supuesto según lugares geográficos, ¿verdad? Pero en este caso me refiero a nuestro lugar geográfico que está a 84 grados longitud este y 10 grados latitud norte, ¿verdad? Con una biodiversidad única, llamemos Costa Rica, un contexto muy diferente y que es tomado en cuenta para facilitarnos esos estados que promete el yoga. Hay que tomar en cuenta dónde acontece ese yoga y no solamente el lugar donde acontece, no solamente el contexto del ambiente en el cual yo me rodeo para reforzar eso que necesitamos y poder operar de una manera más eficiente y quizás reaccionar de una manera más contundente para provocarme o inducirme o reafirmarme o producir el estado yógico en el cual esperamos alcanzar. Y decíamos anteriormente, el yoga es un estado de la conciencia, es una vivencia y es una capacidad de poder leerme o interpretarme y comunicar el bienestar que ha acontecido en las naturalezas de cada aquella persona que lo ha realizado en ese momento. Más que sus efectos, pues a veces duran más tiempo, a veces duran menos tiempo, su condición de bienestar, o su condición de alegría, o su condición de plenitud, o su condición de percepción y dilatación conciencial, porque a lo mejor ampliaron sus percepciones y las fronteras se corrieron y pudieron reconocer que lo circunstancial se desdibujaba por los resplandores y los coloridos que en determinado momento se irrumpen a la conciencia consciente, o que sus estados de embriaguez y silencio provocaron lo que está más allá o a la interioridad de los silencios mismos, y quizás el lenguaje de lo nuevo o el encuentro de lo nuevo. De ahí que las prácticas o los talleres de silencio también son un atractivo, pero ya no solamente el silencio ante una naturaleza profundamente sonora, casi en una sinfonía natural propia de todo lo viviente, sino aquellos silencios que me permiten emergerme y sumergirme en ese concierto, en esa sinfonía de sonidos naturales que no son otra cosa que un canto a todo lo viviente y a todo lo existente y a todo lo que está en la profundidad de su existente. El Mauna Yoga, en este caso, el Mauna Yoga, haciendo eco a lo que decía Patanjali, ¿no? Es en el silencio de los torbellinos o de las distracciones de tus voces interiores, cuando eso se ha silenciado, conforme nosotros vamos a descubrir un estado yógico por excelencia. Entonces decimos, yoga es un estado, ¿no? Que está más allá cuando has acallado esas voces internas. Pero si eso es verdad, y en verdad que así es, decíamos hace un momento que hay que tomar en cuenta algunos aspectos para hacer que nuestras reacciones bioquímicas o electroquímicas o biomagnéticas, de lo que ya contenemos, de lo que ya está en reacción y lo que de una otra manera requiere ser mejorado, ser purificado. Entonces se dice, para practicar yoga necesitamos purificar nuestra sangre, purificar y evitar que los elementos que son nuestros nutrientes pues tengan una condición más natural, más pura, más viva, más fresca, nuestra alimentación. Que el aire que respiramos esté más vivo, más fresco, menos contaminado, uno de los grandes elementos para que la vida se manifieste. Que el agua que bebemos sea un agua no solamente si es más pura, si es con la comprensión de lo que significa el agua como un elemento de vida por excelencia, esté en la condición y tengamos la actitud, y no solamente la actitud, sino que la palabra y el pensamiento de gratitud ante la dicha de bebernos un agua fresca, pura y viva. De ahí la razón de los filtros, de ahí la razón de la limpieza, para que nuestro organismo y nuestras células, que ya por sí mismos tienen una memoria básica que hace que reaccione nuestro sistema de manera, llamémosle inconsciente, porque no estamos siendo partícipes, pues esa agua que va a alimentarla pues vaya con cierta programación, pero ya no con el pensamiento, como señalábamos anteriormente, nuestra mente mecánica, ya no solamente con nuestra emocionalidad que está haciendo, podríamos decir, en la mejor actitud, está produciendo la mayor emoción, la mayor dicha y la mayor oportunidad de poder beberla, ¿no?
Así que todas esas fuerzas son necesarias tomar en cuenta y por eso hablamos de purificación. Purificación, de limpieza y de que nuestra alimentación pues sea libre en su sanidad, libre de cualquier elemento tóxico, ya sea porque esté afuera dentro del alimento o porque nuestra misma animosidad no facilita lo que vamos a ingerir por más puro que esté, que tenemos que tener el estado y la condición apropiada, decíamos hace un rato, de gratitud o de oportunidad hoy día tener el alimento, ya sea la fruta o ya sea la verdura o ya sea la legumbre, así como decimos la dicha, poder respirar un aire puro, limpio y fresco, producto del árbol, y reconocer que detrás de ese árbol y en la profundidad del bosque pues vamos a tener oxígeno puro, y en la altura de la montaña tenemos los ozonos libres, matizados y enriquecidos por la luz de los fotones de la luz del sol. ¿Me explico? Tener eso conscientemente, como observar si ese aire que me estoy respirando, me lo estoy respirando por la fosa nasal derecha o por la fosa nasal izquierda, y hacia dónde llega, llegando a tener la disyuntiva de al pasar el aire por el hueso criboso que está en la parte que divide el cráneo con el ámbito bucal, va hacia el hemisferio izquierdo del cerebro, la posibilidad del discurso y la palabra, o hacia el hemisferio derecho cerebral, la posibilidad de la imagen o nuestro potencial creativo, creador. ¿Me explico? Entonces decimos que el yoga, cuando empezamos a tomar todos esos elementos y empezar a tomar todas esas medidas de limpieza y purificación, porque no solamente es la limpieza exterior, sino la limpieza de nuestra animosidad y nuestra emocionalidad y nuestros pensamientos, por algo que es totalmente único y nuevo. Y que lo que es único y nuevo, el instante de la conciencia consciente, en lo que decimos, estoy realizando esta respiración, por ejemplo, del elemento básico, estoy bebiendo esta agua, por ejemplo, esencial y pura, y darme cuenta de eso es hacer una ruptura, cuando todas veces no lo hacemos por la prisa y las características de la sociedad actual, de manera mecánica o automática, cuando tenemos la oportunidad, ¿tá? O cuando tenemos la oportunidad de hacerlo de forma lúcida, consciente, con todos estos aspectos, pues sencillamente vamos a lograr un gran beneficio, que va a ir a la hora de hacer otras prácticas o hacer otros ejercicios, o realizar algunas afirmaciones o provocar algunos gestos sobre nuestros sistemas, ¿tá? O algunas introyecciones a la profundidad de meditación, por ejemplo, o estados contemplativos, ¿tá? Que induce la misma práctica, pues vamos a lograr el mayor beneficio. Entonces, en otras palabras, diríamos, en estos tiempos donde nos quejamos que no tenemos tiempo y muchas veces ni para aquellas prácticas en las cuales son de gran importancia o hemos seleccionado como esenciales para cada uno de nosotros en cualquier ritmo de edad, ¿no? Pues hacemos y sabemos, ¿verdad?, de que el elemento tiempo, ¿verdad?, y por lo tanto el elemento rendimiento o aprovechamiento es importantísimo, importantísimo. Porque ahora la fugacidad de tiempo es algo que vive no solamente aquella persona que está sumergida en los ámbitos de la sociedad para su producción y su subsistencia, sino que también lo vemos ya en los niños. Los niños y los ancianos dicen, es que el tiempo no me alcanza, ¿va? Tengo mucho que hacer y no tengo tiempo, ¿va? Y entonces eso es una forma de que se aceleró la percepción, ¿va?, ya que la percepción es la que se ha modificado y la que ha modificado nuestra manera de reconocer nuestro entorno y la manera de autorreconocernos y autoafirmarnos a nosotros mismos. Algo está pasando entre los enlaces, o ya pasó, entre los enlaces de la percepción del tiempo, ¿va?, y no solamente la percepción del tiempo, sino que la manera como incide esa dinámica en todos nuestros sistemas. ¿Me explico? Así que la limpieza, la purificación, entre los elementos básicos, decía el aire, decía el agua, y decía la vehemencia o la fuerza o la combustión, el fuego, mi temperatura, ya no solamente lo que recibo de la luz solar, sino en la combustión, lo que está ocurriendo en mí mismo cuando estoy haciendo mi práctica, que a veces pues algunos la llevan hasta la transpiración, ¿verdad? Hay que tomarlo muy en cuenta para poder aprovechar eso que es los tres elementos con los cuales sucede la vida: fuego, aire y agua. La dirección hacia donde me estoy dirigiendo, si hacia el este, ¿verdad?, donde en el este veo en los templos, y muchos templos, ¿verdad?, que a la hora de entrar la persona entra hacia el este cuando sale ese sol, ¿verdad?,
y se vuelve hacia el oeste cuando ese gran resplandor de la luminaria del día se esconde en el oeste, ¿va? O si voy o me veo en las prácticas haciéndolas hacia el norte o haciéndolas hacia el sur, o en las alturas de una montaña, ¿va? O sencillamente a los niveles del mar. Decíamos que todos esos aspectos tenemos que tomarlos, o si no, tenemos que tener algo que nos los recuerde. Y digo, tenemos que tener algo que nos lo recuerde, razón por la cual en determinados momentos pues la gente quema incienso, una fragancia para el ambiente, o pone una vela como una presencia de ese resplandor que está consecuencia de su combustión o su fuego interior, ¿verdad? O hace algunas prácticas de respiración, ya sea por su fosa nasal derecha o izquierda, como una respiración alterna, pero más que todo es para un recuerdo, que eso que está hacia su interioridad y eso que acontece en su interioridad no es otra cosa que las fuerzas de los elementos de la vida, que teniendo conciencia propia en sus naturalezas y respondiendo a la conciencia y a la intención de aquel que las practica o aquel que opera con los elementos, implícitos y explícitos, porque los encuentra en su entorno y acontece en su naturaleza, puede ser el gran recurso que te permita una renovación en la totalidad de los sistemas. Y en este momento no estamos viendo ningún aspecto simbólico, sino que sencillamente estamos viendo lo que acontece en tu vivencia inmediata de una práctica que combustiona y con lo cual combustiona tu conciencia y en la combustión de tu conciencia, consecuencia de tu práctica, va a facilitar un estado. Entonces decimos que el yoga es un estado con la cual al participar con tus elementos básicos que utilizas como soporte para no olvidarlo, ¿ya? Requieren hoy día, pues por supuesto, es tenerlos muy lúcidos porque son casualmente, diríamos, como la combustión esencial y fundamental que va a generar en todos tus otros sistemas, ¿verdad? Y en todo lo que tenés en tu atmósfera, que no hemos hablado, en nuestro espacio personal, llámese esta aura, ¿verdad? Campo vital, espacio personal, ¿verdad? Donde de otra manera ha quedado ahí como los productos, ¿verdad? De lo que hemos pensado, de lo que hemos recibido o lo que quiere entrar o participar en nuestros sistemas, ¿verdad? Ese espacio vital tiene que ser tomado en cuenta y por eso en determinado momento nos dirigimos a ciertas direcciones y por eso en determinado momento, ¿verdad? Las personas utilizan cantos, ¿verdad? O utilizan fragancias, ¿verdad? O utilizan los elementos, ¿verdad? Como un fuego, ¿verdad? En una tea, ¿verdad? O un incienso que pasas a tu alrededor para limpiar también tu aura, consecuencia de lo que hemos pensado o de las relaciones con las cuales de una otra manera se combinaron ante la dicha y ante la oportunidad, la posibilidad o las circunstancias de encontrarse con ambientes o situaciones que a veces, pues, sea como sea, se mezclan, interactúan y un poco las huellas de esos ambientes o de esas relaciones quedaron en tu espacio vital. Por eso en determinados momentos pues, se aconseja la limpieza de agua, llámese una ducha, llámese un baño, llámese una inmersión, un bautismo por inmersión, para ver que aquello que se ha quedado adherido a tu espacio vital, muy íntimo, muy personal, pues esté también en las condiciones idóneas o no venga o no incurran en una perturbación ante el recuerdo cuando estás realizando tus prácticas profundas e intensas. A todo eso y más se le llama yama, ¿no? La práctica del yama, de las abstinencias, ¿verdad? O de los cuidados para evitar esfuerzos mayores, ¿verdad? Ante una condición de contaminación externa, ¿verdad? De un contexto, de una aura, de una atmósfera, o sencillamente, ¿verdad? De algunos alimentos y por lo tanto tu cuerpo está sudando, ¿verdad? Todos aquellos elementos tóxicos y tus células están haciendo un mayor esfuerzo ante la necesidad de aprovechar, ¿verdad? La memoria implícita que tienen esas células de un inicio, ¿verdad? Impregnadas por una verdad, diríamos, de mayor pureza, de mayor resplandor, de mayor claridad, ¿verdad? Quieren limpiarse eso porque saben que les ha llegado el momento de un mejoramiento. Entonces, el yoga, ¿verdad? En uno de sus primeros pasos dice, es para todas aquellas personas que quieran o desean mejorarse, ¿verdad? Y para eso y ese mejoramiento, ¿verdad? Requiere pues tomar en cuenta ciertas decisiones, ¿verdad? Muy lúcida, muy consciente, ¿verdad? Y con todo el respeto, ¿verdad? Para que cada quien pues se induzca, se provoque una bioquímica, una reacción bioquímica o electromagnética, ¿verdad? Desde el corazón y desde la actividad del discernimiento, ¿verdad? Con toda la certeza que quiere fisicalizar algo nuevo en todos sus sistemas, sean huesos, sean sistemas, ¿verdad? Inteligentes que están operando, ¿verdad? Interdependientemente, ¿verdad? Sin estarlo yo de esa manera en este momento
diciéndoles estamos haciendo eso. Ya lo saben por sí mismos, qué es lo que es lo bueno, qué es lo que es lo mejor, qué es lo que es más conveniente y por lo tanto también qué es lo que es más estratégico. Y ese conocimiento, esa sabiduría implícita en nuestras células, como esas células madres de hoy día, que llegan y se ponen y ellas saben que lo que tienen que hacer es formar hueso o restablecer y liberar dolor y facilitar algo más. Por ejemplo, en lo poco que sé al respecto de economía, ellas saben, ¿no? Pero saben también qué fue lo que les provocó y les indujo un desgaste prematuro o un envejecimiento prematuro. Y hoy por hoy sabemos qué es lo que produce los envejecimientos prematuros. Hoy por hoy sabemos que lo que de otra manera requiere un gran esfuerzo para el hígado, o requiere un gran esfuerzo para los pulmones, o requiere un gran esfuerzo para la bioquímica de la sangre. Y entonces tienen que hacer un esfuerzo, llamémosle de expulsión, porque sabe que ha llegado su momento que a lo mejor van a poder tener la posibilidad de la reivindicación o el renacimiento celular hacia un contexto, dentro de un contexto, llamémosle más puro, más consciente, más lúcido, y al decir lúcido, más lleno de fuerza de realidad, más lleno de posibilidades, porque todo está llamado para una totalidad hacia una ascensión, y no es un aspecto de la totalidad de la persona. Así que realizar llama es ya un gran beneficio, una gran prevención y por lo tanto un reducir las causas del dolor en algunos aspectos. Así que tomarlo en cuenta, pues sería una respuesta no solamente preventiva, sino que también sería reducirse a sí mismo, dar o considerar que esas causas son por orden kármico, sino que más bien esa circunstancia fue de una otra manera algo de la circunstancia, tal vez el contexto de un colectivo o una sociedad que no me favoreció o que no tuve la oportunidad. Cuando las causas del dolor pues se irrumpen y marcan en la historia de la persona pues circunstancias no deseables, y acompañamientos de profunda meditación sobre la fugacidad de la vida en la circunstancia corporal, que es donde acontece todo eso, en la circunstancia corporal, biológica. Pero si intentamos provocarle a estos sistemas una condición más idónea, sabemos perfectamente bien que cualquier terapia, podríamos decir, de acompañamiento para una reacción y una recuperación, pues se da. Y empezamos por un proceso de desintoxicación para realizar yoga y estar en mejores condiciones para una autopercepción y una reacción apropiada para poder disfrutar nuestra clase de yoga, ¿no? En un proceso de crecimiento, en un proceso de ascensión, en un proceso por lo menos de cuidado personal, inteligentemente y estratégicamente para lo que continúa en este cuerpo que de una otra manera está ligeramente sometido a las leyes de causa y efecto, está ligeramente sometido a las condiciones del tiempo, pero eso es circunstancial, circunstancial.